La plática es etiología y comorbilidades del insomnio en el adulto. Existen una serie de modelos etiológicos para explicar el insomnio. El estrés diátesis es uno de los primeros, el falta de control de estímulos o por un condicionamiento clásico, la interacción entre mecanismos de tipo alertamiento y las necesidades del sueño, el desacoplamiento entre la oportunidad de sueño y la extensión del mismo. Las alteraciones en la información sensorial y problemas para recordar la eficiencia del dormir. Esto es lo que se conocía en el pasado como la falta de percepción del estadio del sueño. Estas son personas que habitualmente nos dicen que tienen meses sin poder dormir. El hiperdespertar, que como vamos a ver más adelante, es una de las condiciones que pueden englobar muchas de las hipótesis etiológicas del insomnio, y el insomnio crónico como un estado híbrido entre mecanismos del despertar y los mecanismos particulares de las fases del dormir. Esto es, habitualmente hemos pensado que los estadios del dormir y de la vigilia son fases del cerebro, condiciones cerebrales bien delimitadas. Sin embargo, no parece ser el caso. Esto es, podría ser que gran parte de nuestro cerebro esté despierto y sin embargo algunas zonas estén con una actividad atenuada, y de esta manera podemos decir que los estados mentales o los estados cerebrales no son estados homogéneos. En los dos sistemas que hay para poder clasificar enfermedades psiquiátricas y en este caso trastornos del dormir, se habla de que el insomnio es una alteración para iniciar o mantener el sueño. Debe de estar presente por lo menos 3 noches por semana y en un lapso de por lo menos 3 meses. Al hacer este ajuste, lo que se ha logrado es que se han estandarizado muchos de los porcentajes epidemiológicos en cuanto a frecuencia de aparición del insomnio crónico, y también se han removido algunas categorías como el sueño no restaurador y el aumento a 3 meses para el diagnóstico de insomnio crónico nos da una objetividad para el diagnóstico del mismo. En el llamado control de estímulos, que fue propuesto por Botzin en 1972, se comenta que una serie de estímulos se van a asociar de manera negativa al no dormir, como puede ser la cama, el dormitorio, ciertos horarios, en donde ya no se acoplan a la condición de dormir, sino más bien de estar despierto. Esto se debe a que muchos insomnes hacen de su cama el sitio de su existir, es decir, se asocian a muchos estímulos que habitualmente no inducen sueño, como ver televisión, ver internet, leer, hacer lista de problemas pendientes. Entonces todo esto crea un condicionamiento negativo. En el pasado este tipo de insomnio también se le llamaba psicofisiológico o condicionado. En un buen control de estímulos sería el asociar la recámara, la cama, a sueño, y eventualmente también se puede tener la actividad sexual, aunque no está restringida únicamente a la cama. La gente con insomnio tiene una falta de control de estos estímulos y entonces, como no puedo dormir, puedo comer, leer, ver televisión, tengo actividad sexual, a veces puedo tener episodios breves de sueño, me puedo poner a trabajar, es decir, han trasladado su oficina y su sitio de trabajo hacia su recámara y concretamente hacia su cama. El modelo de las 3 P's fue vinculado a lo que he mencionado anteriormente. Hay una de predisposición que tiene una base genética o una base personal. Hay factores precipitantes, en la mayoría de los casos vinculados a estrés. Y luego está el aspecto de la perpetuación, cómo se desarrolla una característica central de insomnio en la medida
que voy a tener pautas desadaptativas, es decir, voy a transgredir las reglas de higiene de sueño porque pienso que de esta forma compenso mi deficiencia de sueño, ¿no? Existen personas que inclusive llevan una estadística de las horas que les faltan de sueño y en la primera oportunidad en la que pueden dormir de manera más o menos adecuada, se extienden, ¿sí? Tratan de compensar. Esto, por ejemplo, los domingos, algunas personas inclusive a esto le llaman los dormingos, pero hay que recordar que si transgredimos los horarios de sueño, vamos a tener una repercusión ahora de tipo circadiana. Dentro de los factores de predisposición hay algunos eventos como el aumento del metabolismo basal, factores genéticos, por ejemplo la actividad excesiva de la enzima adenosina deaminasa, ¿verdad? Este sistema llamado también ADORA, en donde la gente que tiene muy activa esta enzima tiene baja necesidad de sueño. Algunas de estas personas tienen otros síntomas como son ansiedad, baja tolerancia a la cafeína, disminución del sueño delta y puede haber también alteraciones en otros sistemas de neurotransmisión que están vinculados a los mecanismos de sueño-vigilia. Estos serían factores predisponentes. Dentro de los factores psicológicos estarían pensamientos obsesivos, es decir, pendientes que se tienen y que se llevan a la cama y en el momento en que yo no puedo dormir empiezo a hacer listas de mis pendientes. Esto es llevarse tareas, llevarse dificultades, llevarse problemas y crean una distorsión cognitiva sobre el control corporal. Si para la mayoría de las personas el sueño es algo que llega automáticamente, en el momento en que queremos forzarlo, se disloca. Ya no podemos iniciar nuestro sueño, estamos expectantes de a qué horas vamos a poder dormirnos y esto automáticamente nos alerta, ¿sí? Y esto lleva a una amplificación de los efectos de falta de sueño durante el día, donde vamos a tener lo que mencionábamos, las repercusiones de la falta de sueño diurnas. Una de las quejas más paradójicas que tenemos habitualmente con nuestros pacientes insomnes es que el compañero de cama duerme excelentemente. Esto aumenta el enojo, por un lado. Por otro lado, eh, el insomne tiene cierta preocupación de que su estado de movimientos y de alertamiento pueda estar molestando al compañero de cama. De tal manera que este es un factor agregado que ha llevado en algunos casos, algunos pacientes me han solicitado que si pudiera yo administrarles una carta en la cual pidiera a su compañero de cama que durmiera en camas separadas. Por supuesto que esta es una condición que no compete al médico, que tendría que ser solucionado por la pareja en sí. Dentro de los factores precipitantes, pues hay una serie de eventos estresantes, por ejemplo, hospitalizaciones, cirugías, eventos de estrés agudo, psiquiátricos, cambios de vivienda, el nivel de ruido del nuevo sitio puede estar no siendo tolerado y puede ser un factor de fragmentación de sueño, modificaciones en el medio familiar y modificaciones en el ruido del medio ambiente, que todo está vinculado a un nuevo hábitat. Una de las condiciones frecuentes en los pacientes con insomnio es el estar consultando periódicamente el reloj. Están tratando de ver cuánto tiempo llevo perdido, qué tanta deficiencia de sueño tengo, qué tanto voy a tener que compensar. Esto me llevará a un envejecimiento, a repercusiones. Y bueno, en las reglas de higiene de sueño hay un apartado que nos indica que debemos de ser tolerantes con los episodios de falta de sueño. Dentro de los factores que perpetúan el insomnio está sin duda el permanecer un tiempo excesivo en la cama. Irse a la cama sin sueño. Aquí la pregunta es, ¿te vas a dormir con sueño? Habitualmente la gente con insomnio va a decir que no, que se va a acostar porque ya todo el mundo se fue a la cama, porque ya es la hora
que le toca dormir, aunque no se duerma. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué piensas cuando no estás dormido? ¿En qué te entretienes mientras te duermes? ¿Sí? Entonces esto es importante porque es reforzar el que la cama debe ser el sitio donde duermo, no donde no duermo. Otros aspectos que perpetúan el insomnio es tomar siestas prolongadas. Hay un estudio de un grupo de Brasil en el cual ellos hablan de que el tiempo ideal de una siesta, si es que hay que tomar una siesta, es de 20 minutos. Más de esto vamos a tener una disminución de nuestra calidad de nuestro sueño nocturno, sobre todo si esto ocurre en ciertos horarios cercanos a nuestro episodio de sueño nocturno. La recámara, la cama, el sitio que nos rodea, se convierte en una obsesión para el paciente insomne. En algunos casos quisieran estar en un total aislamiento, como en una especie de cápsula, en donde no hubiera ningún estímulo externo o interno que les permitiera, para que les permitiera esto dormir. Sin embargo, cuando se empezaron los laboratorios de sueño, estos se hacían en cámaras sonoamortiguadas, y una de las quejas habituales de los pacientes en estas cámaras sonoamortiguadas era la ausencia total de ruido. Es decir, parece ser que nuestro sistema nervioso, inclusive en condiciones de sueño, está acostumbrado a un nivel de ruido. El cero ruido también puede ser un estímulo negativo para el insomnio. El grupo de Charles Morin en la Universidad de McGill, ¿verdad?, habla del modelo microanalítico, donde hay una disfunción cognitiva, es decir, hay una distorsión de creencias respecto al sueño y a la falta del mismo, una serie de hábitos mal adaptativos, y esto va a dar como consecuencias estados de hiperdespertar. En este modelo microanalítico, el insomnio es consecuencia de un estado de hiperdespertar, de disfunciones cognitivas, de hábitos mal adaptativos, y las consecuencias pues, habitualmente son trastornos en el estado de ánimo, fatiga, problemas en la ejecución y malestar a nivel social. Las disfunciones cognitivas nos llevan a una preocupación excesiva por la falta de sueño, al grado de que genera mecanismos de alerta, una idea obsesiva sobre las consecuencias del mismo. Por ejemplo, algunas mujeres pueden estar inclusive contabilizando el número de canas o de arrugas que pueden ir incrementándose en la medida de que no duerman. Generan expectativas poco reales y amplifican las posibles causas y falsas atribuciones a su falta de sueño. De los hábitos maladaptativos, el principal es el tiempo excesivo en la cama. Otro es irregularidad en cuanto a los horarios de sueño, acostarse a diferentes horas de la noche, levantarse a las diferentes horas del día, tomar siestas de manera excesiva durante el día. Necesitamos que el paciente establezca una ventana a lo largo de las 24 horas óptima. Habitualmente en nuestra especie una condición óptima para dormir es durante la fase nocturna, y que dentro de esta ventana tratar de que sea inamovible. Es decir, si yo me tengo que levantar a las 6 de la mañana habitualmente, yo tengo la oportunidad de dormir desde las 11 que me acuesto hasta las 6 de la mañana, pero si algún día transgredo y me acuesto más tarde, me voy a tener que levantar a las 6 de la mañana y voy a llevar acumulando ese deficiente sueño para la noche siguiente. Esto se puede manejar en función de que yo guardo mi sueño deficiente, pero me lo voy a gastar hasta la noche siguiente, no durante el día. El estado de hiperalerta está central a la mayoría de las hipótesis etiológicas del insomnio crónico. Esto lleva a repercusiones emocionales y es el resultado de un condicionamiento clásico, como se decía anteriormente, en donde cama, recámara, noche se convierten ya en factores que predisponen a no dormir, con consecuencias cognitivas y fisiológicas.
Las consecuencias son habitualmente alteraciones del estado del ánimo, irritabilidad, fatiga. Una de las funciones que la mayoría de las personas que trabajamos en sueño coincidimos o estamos de acuerdo respecto al dormir es recargar energía. Uno se debe de despertar de un episodio de sueño nocturno menos cansado que como se acostó originalmente. Eh, si no, esto nos llevará a dificultades para la ejecución de tareas, problemas en la interacción social, laboral, familiar, etc. El estado de hiperdespertar también está contemplado dentro del modelo neurocognitivo. Este lleva a una perspectiva plural en donde el estado de hiperdespertar cortical es un estado de conexión constante de las diferentes áreas de la corteza cerebral, lleva a repercusiones cognitivas y somáticas. Esto es central en la fisiopatología del insomnio, con activación de suprarrenales, cortisol, toda la respuesta neurovegetativa, que se condicionan de manera clásica. El inicio y el mantenimiento de sueño no se consiguen por un estado de información sensorial exagerada, es decir, el tálamo, que es el sitio donde llega toda la información sensorial, está hiperactivo y esto lleva a que no se pueda uno profundizar en los estadios del dormir, ya que se están registrando fenómenos sensoperceptivos inclusive en las fases de sueño no humor. Esta es la condición de alteración de percepción del estadio de sueño. A esto aunado a que hay una amnesia anterógrada que ocurre durante el proceso de dormir. El típico paciente que nos dice que lleva meses sin poder dormir y el acompañante, el compañero de cama, nos dice habitualmente yo lo escucho que ronca, yo lo escucho que se duerme. Y aquí el problema no es que esté mintiendo nuestro paciente, sino simplemente que su percepción o la cantidad de información sensorial que está procesando no baja durante su episodio de sueño, lo cual impacta en su calidad del mismo. Lo anterior se refuerza por el modelo de inhibición psicobiológica, es decir, en la mayoría de las personas el inicio del sueño es automático y adaptativo. Por automático entendemos un factor de homeostasis y circadiano, ¿no? Esta acumulación de adenosina, la activación de las sinapsis GABAérgicas a diferentes niveles o de otros neurotransmisores. Y por adaptativo también entendemos circunstancias reales del medio ambiente que favorecen el que en ciertas condiciones podamos iniciar nuestro sueño más fácilmente, ¿sí? Hay una baja en la tensión, hay una baja en la intención, nuestro sueño es automático. En la Universidad de Pittsburgh, en el Instituto Psiquiátrico de esta universidad, se ha desarrollado el modelo neurobiológico en donde hay alteraciones en la regulación de los mecanismos de vigilia y de sueño. Eh, hay una actividad de vigilia persistente aún durante el sueño de ondas lentas o sueño no humor y está relacionado a ciertas regiones como la corteza prefrontal y parietal. O sea, hay una activación, esto se ha podido evidenciar con resonancia magnética funcional. De hecho, algunos de los investigadores de esta universidad propusieron el que quizá enfriando la corteza prefrontal mediante este tipo de geles que se usan para el control de la temperatura corporal, se podría lograr una desactivación de la corteza prefrontal que se mantiene muy activa en estas personas y de otras zonas también como las cortezas paralímbicas, el tálamo y los centros diencefálicos, todos estos que están hiperactivos y que nos mantienen en vigilia, aun cuando algunas zonas de nuestra corteza cerebral estén con baja actividad. En el modelo neurobiológico se trata de explicar el insomnio como un estado híbrido, es decir, hay zonas corticales que están activas y otras están dormidas. Esto lleva a una crítica al falso concepto de la homogeneidad de los estados cerebrales. El cerebro, la corteza cerebral, no necesariamente está en el mismo estado neurofisiológico. Esta coactivación de diferentes estados del dormir o de estar despierto se manifiesta en otras alteraciones del dormir, como la narcolepsia,
en los trastornos conductuales del sueño-humor y en los estados confusionales del despertar, ¿no? Que son muy similares a los automatismos. Eso es un concepto interesante porque nuestras maneras de aproximarnos a los estadios del sueño han sido obviamente mediante la estandarización de las calificaciones de estas fases, utilizando un límite de tiempo que es habitualmente de 30 segundos. En la medida que se han podido desarrollar procedimientos digitales y se han movido, se han acortado las épocas de sueño y se han podido evaluar otras zonas del cerebro, se han encontrado que no hay estados homogéneos y que quizá en el insomnio existan más zonas activas que inactivas, y esto es lo que el paciente percibe. De hecho, lo anterior lleva a que podamos categorizar el insomnio como objetivo y subjetivo. Al estar muchas áreas cerebrales despiertas, el paciente se percibe objetivamente como si aún estuviera despierto, y hay otras áreas de menos dimensión que pueden estar también activas, y entonces hablamos de un insomnio subjetivo. En la medida que los instrumentos de electroencefalografía se perfeccionan, ahora tenemos de alta densidad de electromagnetografía, podemos ver que los estados cerebrales no son homogéneos, y esto es importante para poder entender algunas enfermedades, sobre todo vinculadas al dormir. En un metaanálisis de las etiologías neurobiológicas del insomnio, se ha podido documentar que el punto central es un estado de hiperdespertar, ¿sí? Un estado de hiperalerta crónico que está alterando los factores de homeostasis y circadianos en cuanto a la regulación del sueño y la vigilia. En el modelo clásico de los dos procesos de Boberly y otros investigadores suizos, se propone que hay una condición que se acumula durante la vigilia, ¿verdad? En esta diapositiva sería en color verde, y que se gasta durante una época, una etapa del dormir, un episodio de sueño habitualmente nocturno. Si acumulamos gran cantidad de este proceso S, vamos a tener que se va a gastar en un tiempo limitado, y a esto se le conoce como el rebote de sueño, que está básicamente dado por el sueño no REM o sueño delta, ¿sí? Bueno, pero también hay un impacto que ahora se ha detectado del sueño MOR. El sueño MOR también es importante para la regulación de las situaciones emocionales. A esto es a lo que se le conoce en la actualidad como sueño MOR no restaurador. El grupo del Max Planck Institute ha propuesto que el sueño MOR inquieto sea un marcador robusto de insomnio crónico, y esto en función de que una de las funciones del sueño MOR pueda estar vinculada a restaurar un componente emocional, entre otras de sus funciones. Un sueño MOR inquieto puede ser parte de este estado de hiperdespertar que se ha propuesto en general para el insomnio. Al respecto hay varios artículos en donde una fragmentación, una alteración en el sueño REM puede ser un indicador de un estado de hiperdespertar y estar vinculado a las personas con insomnio crónico. En un estudio se evaluaron a pacientes con insomnio paradójico, aquellos que tienen alteraciones en la percepción de su estadio del sueño, otro grupo de insomnios condicionados o psicofisiológicos y sujetos sanos. En los resultados de este estudio se pudo observar que hay un aumento del número de despertares internos a sueño REM, aquí subrayado con la línea roja WI, en donde en la primera columna están los pacientes con insomnio psicofisiológico, sin comparación con los otros dos tipos
de insomnio. Entonces esto les lleva a proponer a estos autores que efectivamente la fragmentación del sueño REM puede ser un marcador de insomnio crónico. El sueño humor inquieto se puede conceptualizar como un aumento en el número elevado de eventos fásicos, es decir, mayor cantidad de movimientos oculares, aumento de despertares internos dentro de los minutos de sueño humor y aumento de la densidad de movimientos oculares, de la actividad de sueño REM. Esto es una estrategia novedosa, es la consolidación del sueño humor, que llevará a resolución de conflictos emocionales, a atenuación de los estados de hiperdespertar que conllevan a la fragmentación del sueño humor y a la validación de cuestionarios de la actividad mental nocturna. En 1199 personas en las que se aplicó este cuestionario de actividad mental nocturna, ¿en qué piensas cuando no puedes dormir?, se encontró que hay distrés emocional, que eso se correlaciona con la severidad del insomnio, aplicándole la escala de severidad de insomnio, que se correlaciona a hiperdespertar, a eventos vitales de alto interés o estresantes. Además, utilizando una entrevista estructurada de salud, se vio que estas personas podían o no estar teniendo alteraciones médicas, pero el distrés emocional fue un factor determinante. El que se tenga una dificultad para atenuar o disolver los componentes emocionales, esto lleva a un estado de hiperdespertar que podría ser una de las bases centrales de la etiología del insomnio, como se ha comentado a lo largo de esta presentación. Podríamos concluir que a través de décadas de investigación sobre los factores causales del insomnio crónico, se ha identificado que el hiperdespertar es el factor clave, ¿sí? Los mecanismos subyacentes a este estado de hiperdespertar han permanecido todavía poco claros, pero en los hallazgos del estudio que les he presentado, se sugiere que este estado de hiperdespertar puede ser el resultado de una falta de resolución de los problemas emocionales y esto hace que se tenga repercusiones sobre la arquitectura del sueño de movimientos oculares rápidos. Muchas gracias por su atención y espero que haya quedado claro todo.